y estamos poniendo puertas comerciales, pisos comerciales. Ya tenemos más de 1,400 sillas. Voy a volverlo a repetir porque todos gritaron menos los pastores. Más de 1,400 sillas tenemos preparado en la... y le estamos creyendo a Dios que ese lugar nos va a quedar corto. Si no lo crees tú, Dios nomás necesita que uno lo crea. Creemos con todo el corazón que esto no es simplemente una iglesia, somos una familia. Y nos sentimos felices de poder estar al frente nosotros humanamente, pero entendemos que simplemente es humanamente, porque el que va al frente se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Esto no, lo que hago ahorita es obviamente agradecer a cada uno, porque mucha gente está aportando y dando, y cada centavo que usted aporta nos está ayudando a cerrar todo lo que Dios nos ha llamado a cerrar del otro lado. Estamos esperando una simplemente firma oficial del departamento de incendio, el Fire Department, para ya eventualmente nosotros poder oficialmente lanzar la fecha oficial de la apertura de la nueva casa. Alguien puede dar 10 segundos de alabanza por eso. Alguien que pueda testificar de la fidelidad de Dios. Ahora estamos en este cuarto y se mira grande y hermoso, pero créanme que el otro lugar se va a mirar increíblemente hermoso. ¿Qué va a ser este lugar? No sé, alguien me preguntó, pastor, ¿y qué vamos a hacer acá? Le dije, esta va a ser la cocina. Al cabo, a nosotros no nos gusta casi comer. No sé qué va a ser este lugar, no sé qué está haciendo Dios. Nos dio aquel, nos dio este, y creo que también nos va a dar el otro. Sí, y después nos va a dar hasta la pizzería, porque nos encanta comer pizza. Dios, ya estoy orando hasta por Mountain Mikes. Le vamos a llamar PDC Mountain Mikes, algo así, una locura, ¿sí? Sí. Pero nos sentimos felices de todo lo que Dios está haciendo. Escuchen, no pudiéramos haber logrado esto si no lo hacemos en colección, en familia. Todo lo que nosotros damos en unidad, Sister Belén, esto es para Dios. Esto no le pertenece a Rubén, ni a Elvia, ni a los pastores Camarena, ni a los pastores Herrera, ni a los pastores Medina, ni a los pastores Noguera, a ningún pastor, ni a los Castro, nadie. Esto le pertenece a Dios. Y quiero asegurarte que lo que viene, escucha, no lo tengo que gritar, ni voy a pedirte que des un aplauso, pero yo quiero que me mires y que ojalá y la cámara me esté grabando. Viene el mover de Dios tan grande. Escucha, la gente piensa, pastor, que los moveres de Dios son gritos y corredera por todas partes. Eso no es. Muchas veces eso es ruido. Lo disfrutamos porque celebramos, pero asegúrate que no estás haciendo ruido. Asegúrate que estás adorando a Dios. No me toca predicar, pero asegúrate de que cuando tú levantes tu voz, no se la estés levantando al hermano porque canta bonito. Asegúrate que se la estás levantando de acá, de adentro del corazón, con un corazón grande, humilde, delante del Rey de Reyes, sabiendo que Él es merecedor de toda mi alabanza y adoración. Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque próximamente vamos a estar haciendo, y he hecho un video, no sé si lo van a tocar ahorita, pero yo quiero que levantes uno. Levanta uno. Estamos creyendo que Dios va a poner a una persona en la semana a la cual tú la puedas invitar a esta casa y que pueda experimentar lo que tú estás experimentando todos los días. ¿Cuántos lo creen conmigo? No ocupa ser un gran predicador o tener un gran título. Lo único que tiene que ser es un hijo de Dios y compartir lo que en algún momento alguien te compartió a ti. ¿Sí? Pastora Elvia, oramos por las ofrendas. Vamos a orar, amén. Y déselo con gusto al Señor, porque cuando usted se lo da a Dios, créame que ni un penny de ese dinero va para nadie de nosotros aquí. Todo es para nuestro Dios, ¿ok? Así es que
déselo con gusto al Señor, creyendo en que Dios se lo va a recompensar. Y tal vez no con más dinero, pero con salud, con buenos hijos, con su corazón sano, con salud. No todo tiene que ser dinero, tiene que ser un corazón honesto delante de Dios. Amén. Así es que levante su mano. Señor, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de poderte dar a ti un poquito, Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice sus vidas, bendice su economía, multiplícales, Señor. Dale salud, dales fuerza, Señor. Bendice sus hogares, que nunca les falte pan sobre su mesa, Señor. Y sobre todo que tu presencia, Señor, los abrace cada mañana, Dios. Te damos a ti lo mejor que tenemos, Señor, porque tú eres lo mejor, Señor, y tú te mereces lo mejor de nosotros, Señor. Por eso en esta mañana te damos a ti estas ofrendas, estos diezmos, Señor, con un corazón agradecido delante de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pueden pasar los anuncios. Amén. Familia, palabra de Dios, bendiciones. El pastor Rubén, un honor tenerlos a cada uno de ustedes aquí en nuestra casa esta mañana. Te invito a que te unas al movimiento 1. El movimiento 1 significa que durante tu semana Dios pondrá a una persona el cual tú le puedas testificar y darle unas palabras de aliento y de vida. Creemos que podemos invitar a una persona a que venga y pueda experimentar la gloria de Dios en nuestra casa. Llenemos la casa con personas que Dios pone en nuestro camino, que necesitan un toque de parte de Dios. Bienvenido nuevamente a Casa Palabra de Dios. Familia Palabra de Dios, estos son los anuncios de esta semana. Comenzamos con el lunes y nuestra clase de teología a las 7 de la noche, seguido por nuestro tiempo de oración a las 8. Recuerda que la oración mueve montañas. Los martes son de casas de poder. Si todavía no asistes a una con tu familia, visita nuestra mesa de información para saber en dónde están ubicadas. El miércoles es para los hombres reformados. Vamos a celebrar a PDC San Rafael. Salimos de mi casa a las 5:30. El día jueves, los hombres seguimos trabajando, cuidando a los hijos en casa, para que Mujeres PDC tenga su reunión. Mujer, anímate, pide la dirección por mensaje privado y tengan un buen tiempo. Recuerda que la conferencia de hombres reformados comienza el viernes a partir de las 6 de la tarde, el sábado a las 11 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde también el día sábado. Todas las reuniones vamos a estar aquí una hora antes para convivir. Motívate, invita a alguien y nos vemos en la conferencia. Y el mejor vino se sirve al último. Nos vemos todos el domingo a las 10 de la mañana para cerrar nuestra conferencia y recibir una palabra para toda la familia. Nos vemos aquí para celebrar a Jesucristo. Llega temprano porque tenemos café 2 por 1. Pagas 1 y te llevas 2, el mejor café de la región. Visita nuestra cafetería. Recuerda también que somos una iglesia que está en movimiento y no te quieres perder nada de lo que está sucediendo. Ve y síguenos en nuestras redes sociales. Estos fueron los anuncios de esta semana. Amén, amén, amén. ¿Cuántos hombres hay acá en esta mañana? 10 hombres. Frankie gritó, era el único que gritó, Frankie. ¿Cuántos hombres hay acá en esta mañana? Sabe, este fin de semana vamos a tener nuestra conferencia de hombres. Yo te invito que por favor no te vayas hoy sin haberte registrado. El registro no tiene costo, pero queremos asegurar cuánta gente va a estar con nosotros porque tenemos muchas sorpresas, comida, café. Queremos hacer algo especial. Estará con nosotros el pastor Joe Rosa. Así es que prepárate para reírte y carcajearte porque es más chistoso que el pastor Junior. A veces tenemos que orar por el pastor. Yo no le diga, pero vamos a tener que orar toda la semana. Pero te invito por favor que te conectes. Hombre, si por favor no te has registrado, por favor regístrate. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie un momento. Yo quiero hacer algo un poco diferente hoy antes de entrar a la palabra. Sabe que hay una porción en la escritura en Éxodo 17, se me viene a la mente, donde la Biblia dice que Moisés estaba en la cima, estaban peleando contra Amalek y habían 2 hombres que estaban a su izquierda y a su derecha, Aarón y Hur. Y la Biblia, la historia dice que cuando
cuando comenzaban a pelear y le levantaban las manos a Moisés. Y cuando levantaba Aarón y Hur las manos a Moisés, empezaban a conquistar y empezaban a ver cómo Dios empezaba a obrar. No era que, bueno, ciertamente no tenía muchas fuerzas, pero habían dos hombres que estaban levantándole las manos y asegurando que el pueblo pudiera obtener la victoria. Dios siempre pone a gente a tu lado a que te ayude a levantar las manos para que la victoria pueda ser asegurada. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Yo sé que cada uno de los que estamos acá tenemos personas a tu lado, que Dios pone a tu lado para ayudarte en los momentos que tú eres débil. Pero cuando sigue leyendo, dice que había otro llamado Josué que estaba al frente. Él no estaba en la cima, él estaba en el valle. Él estaba peleando con una espada y conquistando, sin saber que estaba Dios procesándolo para lo que él venía a obtener en algún momento. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay una persona que nunca he honrado públicamente así, y hoy quiero honrar al pastor Israel así, porque mucho de lo que hace el pastor Israel quizás no es visto en un altar, quizás no es visto en medio de todo lo que sucede, pero pastor Israel es una persona que está detrás de todo lo que está empujando esta casa. Y créeme que son muchas horas y mucho trabajo. Y créeme que lidiar con gente, y especialmente gente hispana, es difícil. Lidiar con gente latina es difícil. Voltear con el que está a tu lado y dile: es difícil lidiar contigo. Dile: ese genio que te cargas, mi hijo, dile. Nadie quiere lidiar contigo. Pero quiero honrar al pastor Israel. Y sabe, así como en algún momento y aún todavía hoy están pastores que he honrado toda mi vida, y lo digo porque desde niño pastores Camarena y mis papás han sido pilares de esta casa y siguen siendo pilares de esta casa. ¿Cuántos aman a los pastores Herrera y a los pastores Camarena? Escucha, y así como cuando yo necesito que alguien me dé un jalón de oreja, primero voy con Camarena, porque mi papá me lo da muy duro. Primero voy con el pastor Camarena. Pero así como han dejado un legado y como siguen honrando a Dios en su trabajo, y aún en medio de su cansancio, jamás lo sabrán. Son hombres fieles y yo he aprendido de ellos. Parte de lo que yo quiero dejar es que la próxima generación, hablando del pastor Israel y los otros pastores que vienen en camino, sí, que también sepan que como Dios estuvo con los Camarena y los Herrera, y tal como Dios ha estado conmigo, Dios estará siguiendo de generación a generación. Estará siguiendo bendiciendo esta casa, honrando esta casa, siempre y cuando seamos una iglesia que amemos su presencia. Si tú amas esta casa, da un aplauso con todo tu corazón. Pastor Israel, ven para acá y predica con todo lo que tiene. Let's go. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. Y Dios está presente en medio de nosotros en esta mañana. Mantente sobre tus pies un momento. De verdad que a veces uno llega a ser un poco incrédulo de tanto ver la bondad de Dios. Se te hace como costumbre. A veces incluso deja de asombrarte, pero Dios está en los detalles pequeños. Y lo que hizo Pastor Rubén honra mi vida. No me dijo nada, no esperaba escucharlo, pero anoche anoté en lo que iba a hacer hoy mientras compartía la palabra: honrar. Porque hemos estado leyendo de la palabra, aprendiendo de lo que Dios dejó escrito para instrucciones a nuestra vida, que pasaron muchas cosas increíbles con hombres que se atrevieron a creerle a Él. De entre todos ellos, aparte de los discípulos que fueron apóstoles,
hombres fieles que no están contados entre los 12 principales, pero que no fueron menos importantes, como lo fue Saulo, como lo fue antes de Saulo Felipe, como lo fue antes de Felipe Esteban. Esteban, un hombre lleno del Espíritu, lleno de gracia, con sabiduría, que sacrificó su vida para que hoy el evangelio que predicamos y que nos rige nuestras vidas fuese conocido hasta el día de hoy. Y hablando de honra, sentí muy fuerte en mi corazón hacer esto hoy que nunca he hecho, y es honrar a los hombres que vinieron antes de nosotros. Yo sé que han venido hombres de fuera y hombres que un día fueron de casa y han honrado a los que nos presidieron, como César Morales, para quien hoy pido que se le dé un aplauso de honra. César Morales fue el primero de entre todos los que vivimos, que creyó lo que Dios iba a hacer y que hoy vivimos y vemos, y lo que va a continuar siendo. Después de César vino Ramón y su esposa Alicia, que tomaron la antorcha después de César, para quienes pido un aplauso de honra, y continuaron con esa convicción de que Dios había comenzado algo que iba a llegar más allá de sus días, más allá de su generación. Y después de un tiempo le pasaron la batuta a mi suegro y mi suegra, los pastores Herrera Senior, quienes realmente formaron en buena medida, lo digo con respeto a los dos antecesores, lo que hoy ustedes ven fue formado en buena medida por ellos, porque obviamente son padres de quienes hoy son nuestros padres espirituales, para quien también pido un aplauso de honra, Pastor Rubén, su familia entera, hablando de sacrificios que se hacen en el caminar con Dios, como tú y yo hacemos, pero los tuyos y los míos no son tan pesados como el responder a Dios por toda una congregación que ha sido plantada en esta ciudad con propósitos celestiales para este tiempo y los tiempos venideros, para salvar almas, para restaurar vidas, para hacer un centro de adoración a Dios y para alcanzar no solamente esta ciudad, sino alcanzar toda esta región, porque a Dios le ha placido poner a palabra de Dios como punta de lanza. Para los nuevos que no sabían, a este lugar has llegado, y todo esto Dios nos ha dado como un compromiso y privilegio. Un par de minutos más en pie, por favor. Quisiera preguntar si hay alguien acá que nos visita por primera vez. Nuestros invitados de honor, si pudieran levantar su mano, ¿habrá alguien que nos visita por primera vez? No lo vamos a hacer pasar, queremos nada más darte un aplauso de bienvenida. Pero bueno, si todos somos de casa, entonces gloria a Dios por este pueblo fiel que semana a semana se reúne como tiene por costumbre, sabiendo que el día del Señor está más cercano que en el día en que conocieron, y que saben que hay movimiento de parte de Dios en esta casa. Yo no sé qué Dios esté haciendo contigo, pero estoy seguro de que Dios está haciendo algo en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en tu hogar, en tu familia entera. Dios está cumpliendo su fidelidad en nuestros días. Vamos a entrar a la palabra, y me gustó, vi el video de la semana pasada y el pastor pidió que estuviésemos de pie para honrar la palabra que se predica. Entonces yo te voy a pedir que permanezcas de pie, y vamos a leer en la palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos del 1 al 20, sobre lo cual vamos a predicar el día de hoy. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, uno que entra nuevo de regreso a la escena, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos, reciba el Espíritu Santo. Terminamos. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Puedes tomar tu asiento, iglesia? Mira, amada iglesia, yo deseo con todo mi corazón que semana a semana que escuchamos de la palabra de Dios pueda quedar sembrada una semilla en nuestras vidas, que muchos de los que comenzamos en el año, en esta jornada de meternos en la palabra, porque creemos que la palabra de Dios es la que transforma la vida del hombre cuando esta es introducida a aquellos a través del Espíritu Santo. Yo deseo que haya gente entre nosotros el día de hoy que pueda decir: cuando comencé en enero estaba peor mi vida espiritual, estaba peor mi familia, que lo que hoy está haciendo Dios conmigo. Hoy he sido restaurado, hoy he recibido fe, hoy he recibido esperanza, hoy he dado y recibido perdón, hoy he conocido que la mano de Dios no se muestra principalmente en lo visible, sino que se muestra principalmente en lo invisible que sembró en nosotros, que es un espíritu, una alma y una eternidad en ellos, para llegar al cielo y reinar junto con Cristo en las regiones celestes. Yo deseo, amada iglesia, que hoy tú puedas decir: ha valido la pena el reunirme semana a semana, porque puedo ver la mano de Dios levantando mi vida una y otra vez. De oídas lo había oído, pero hoy mis ojos ven la mano poderosa de Dios obrando día a día, en cosas pequeñas como en cosas grandes, a mi favor. Gloria sea su nombre. Y yo deseo de verdad que tu vida sea transformada cada vez que eres expuesto a la palabra de Dios. Mira, todos los oradores, predicadores que hablamos a tu vida podemos motivarte, y esa motivación te puede ayudar a dar un paso y salir temporalmente del estado en el que te encuentras. Pero la palabra de Dios no solamente hace lo que acabo de decir, sino que la palabra de Dios es capaz de sostenerte aunque nadie te esté motivando
motivando humanamente hablando. La palabra de Dios es ese alimento que sustenta tu vida todos los días, del cual si tú comes no volverás a tener hambre jamás. Y por eso es importante, amada iglesia, hoy te exhorto a que te metas con Dios a través de su palabra, buscándolo por medio del Espíritu Santo que Dios te ha dado, para profundizar y conocerlo y tener una relación amplia con Él. Y lo que quiero compartir el día de hoy lo hemos titulado: el sacrificio no deseado pero premiado. Y mira que Esteban, hasta este punto de la historia, acaba de ser apedreado. Y cuando la Biblia habla de que Esteban era lleno del Espíritu, hasta este punto en la historia no hemos vuelto a ver un acontecimiento como el de Hechos 2, que en el día de Pentecostés hubo en aquel lugar un viento recio que sopló y llenó toda la casa, y descendieron lenguas como de fuego que fueron repartidos a todos los que estaban en ese lugar. No hemos visto algo semejante otra vez. Sin embargo, dice la palabra de algunos 3 o 4 que han sido descritos hasta este punto de la historia, que eran hombres llenos del Espíritu. ¿Cómo se miraba el ser lleno del Espíritu? Hoy yo te traigo una buena noticia que no es nada nuevo, pero quizá no lo entendíamos así. El ser lleno del Espíritu es ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Acabamos de ver a un Esteban que estaba siendo apedreado, injuriado, y estando lleno del Espíritu les comenzó a hablar acerca de la Biblia que existía hasta ese tiempo. Él comenzó a recitarles lo que Dios había hablado desde el principio, y cómo Dios a través de las diferentes generaciones había cumplido con fidelidad el amarlos y atraerlos a Él una y otra vez, a pesar de nuestra infidelidad. De manera, amada iglesia, que hoy yo te digo a ti que si quieres ser lleno del Espíritu, tienes que ser lleno de la palabra de Dios. Tienes que conocer lo que en el libro de Dios está escrito, porque dice la Biblia que en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo caminó entre nosotros, y vimos su gloria como la del primogénito Hijo de Dios. De manera que hoy, sorpresa, el ser lleno del Espíritu no es solamente que tus emociones reflejen gozo, no es solamente que tu humanidad pueda reflejar alegría. El ser lleno del Espíritu de Dios es ser lleno de su palabra, es el poder como Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto, lleno del Espíritu, comenzó a contrarrestar las acechanzas del diablo con la palabra de Dios. No vemos aquí gente que dice: en el nombre de Jesús, espíritu chacaloso, sal fuera. No está mal, pero lo que aprendo de la palabra de Dios es que ser lleno del Espíritu es conocer la palabra misma de Dios. Si tú conoces a gente que reaccionan mucho al mover de Dios y no conocen la Biblia, déjame te digo que quizá esa gente pueda ser sensible al mover que Dios está trayendo, lo cual no significa meramente que sean llenos del Espíritu de Dios. No está mal gozarse con los que se gozan. No está mal brincar. Yo hoy brinqué hasta que mi barra de titanio no aguantó a mi hueso natural, y entonces me quedé quieto. No está mal gritar y glorificar con ganas a Dios. No está mal. Está mal cuando viene una mujer ajena y te ves seducido por la vanagloria de la vida y por la tentación de los ojos, y no sabes cómo echar a esa mujer fuera de tus emociones. No tienes que tener a esa mujer en tu cama para adulterar. La palabra dice que aquel que desea a la mujer del prójimo ya adulteró en su corazón.
Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución. ¿Sabes lo que aprendemos de la palabra, amada iglesia? Ojalá y tú desees ser un líder como lo fue Esteban, como vamos a ver que lo fue Felipe. Dice la historia que cuando Esteban fue apedreado, entonces comenzó a haber una gran persecución y que todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Entonces yo aprendo de la palabra que cuando un líder, punto número 1, cuando un líder, ¿dónde están los puntos? Cuando falta un líder, el cuerpo padece. Por eso es importante, primeramente que nada, mantenerse bien espiritualmente. Como líder, si tú eres un líder, tienes que procurar tu bienestar espiritual. Segundo, después de eso, debemos de rodearnos de hombres y mujeres llenos de la palabra, hombres y mujeres maduros, fieles a Dios, porque cuando mi fuerza no me alcanza por una desaveniencia de la vida y estoy débil espiritual, entonces tengo gente a mi lado que me van a levantar las manos para que Dios continúe haciendo a través de mi vida lo que me llamó a hacer, aunque no esté en las mejores condiciones. Cuando un líder fiel falta, el cuerpo parece. Por eso la Biblia dice: orad por los que os presiden, orad por los que están en eminencia, orad por vuestros pastores. Hoy tú tienes que procurar tu vida espiritual, hombre. ¿Por qué padece tu casa? Muéstrame una casa en problemas y yo te voy a mostrar un líder en Dios débil. Muéstrame problemas más largos en resolver que tu propio matrimonio y yo te voy a mostrar dos personas débiles en la palabra de Dios. Porque cuando un líder fiel falta, en otras palabras, en la ausencia de un buen liderazgo, habrá persecución. Las cosas que un día estaban unidas serán esparcidas, porque la mano de Dios no estará obrando a través de la gente. Sabes, si tú eres de las personas que crees que con una oración Dios va a solucionar los problemas tuyos, eso no va a pasar así. Tú tienes que decirle primeramente a Dios: Dios, obra en mi vida para que pueda yo solucionar mis problemas de carácter, mis problemas de infidelidad, mis problemas de mentiras, mis problemas de engaños, mis problemas de abuso de autoridad, de groserías. Y entonces Dios ayuda a que la atmósfera en mi casa cambie. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, menos los apóstoles. Punto número 2. Aprendemos de los versos 4 al 8 que los propósitos de Dios son mayores. Y para probarlo, leemos en la historia que habiendo padecido muerte Esteban, entonces entra a escena un tal Felipe, que por cierto fue el segundo nombrado en Hechos 6, cuando hicieron la selección de aquellos que habían de servir las mesas a las viudas en la distribución diaria de la comida. Y hasta aquí miro gente preparada. Amada iglesia, prepárate en el conocimiento de la palabra. Lee tu Biblia, compra un curso de $9.99, atiende a la casa de palabra, busca orientación bíblica espiritual para tu vida. El propósito de Dios siempre es mayor que cualquier padecimiento. Dios siempre levanta un relevo, dice el texto: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo.
no se encontraron a Felipe durmiendo en sus laureles y Dios lo rescató del lago cenagoso, y Felipe entonces comenzó a obrar con la gloria de Dios. Eso no dice el texto. Dice la Biblia que entonces Felipe llegó y llegó predicándoles. ¿Por qué llegó predicándoles? Porque estaba preparado. Si tú piensas ser el relevo de alguien, amado, amada mujer, prepárate, porque Dios no va a hacer en ti lo que te mandó a ti a hacer para que Él te pueda usar. Si Dios dio un llamado a tu vida, no esperes que de la noche a la mañana un ángel del Señor descienda y te diga: levántate porque te voy a usar gloriosamente. Eso no sucede así. Prepárate, amada iglesia. Busca a Dios en oración. La palabra dice en Santiago que si alguno no tiene sabiduría, se la pida a Dios, que la dará, y no la dará con una medida reservada, sino que la dará en abundancia, para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, y sabiendo la voluntad de Dios para tu vida, puedas comenzar a tomar ese arado y comiences a trabajar. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué la gente a veces no te pone atención o no te da la importancia que mereces? Porque quizá no les estés hablando vida como Felipe les hablaba el evangelio. Quizá no vean en tu vida algo digno de poder, un milagro. Quizá vean destrucción, chisme, farándula. ¿Quieres que los tuyos te presten algo de atención? Comencemos a reflejar algo digno de querer escuchar. Punto número 3. El evangelio, el poder del evangelio revela lo que es falso. ¿Sabes que antes de entrar al otro lado, antes de haber entrado aquí y antes de haber llegado al 501 que dejamos, siempre en medio del poder y del mover de Dios es revelado lo que no era de Dios para este lugar, para este tiempo. Lo falso es revelado aún en medio del poder de Dios. Relata la historia que mientras estaban predicando el evangelio y el reino de Dios, oyó también un tal Simón, que era mago, que creía tener algo del cielo, pero era meramente, como dijese yo, un charlatán, man. Era un charlatán. No tenía nada de valor, pero era mañoso. Él podía decirte: mira al cielo, apareció una manzana, oh wow, y la gente bien tonta, ¿no? Era un charlatán. Se hacía pasar por algún grande. Pero cuando escucharon el evangelio que anunciaba Felipe y los apóstoles, y viendo los prodigios y las señales que ellos hacían, aún él mismo creyó. No hay nada imposible para Dios. Todo poder de brujos, de hechiceros, de magos, de adivino, de charlatanes, nunca va a poder más que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. El mismo poder que opera en ti, que opera en mí, el mismo poder que Dios usa para llevar su obra a donde Él quiere que llegue. Porque el poder de Dios va a revelar lo falso. Nosotros mismos en nuestra humanidad, si no estamos profundizados en nuestras raíces en Dios, no nos van a gustar las vigilias de oración. No eres un pecador, adúltero, borracho, fornicario, gay. No eres ninguna de esas cosas de mal nombre.
Pero el poder de Dios revelará tu falta de interés en las cosas espirituales. Tu aparente hambre espiritual será revelada cuando el verdadero poder de Dios se manifieste. No querrás estar horas en su presencia, porque lo que hay dentro de ti quizás sea un buen deseo, pero todavía está muy falto de lo que Dios quiere depositar en tu vida. Hablábamos que hay una apatía espiritual. No nos interesa profundizar en lo espiritual para Dios. Nos interesa venir a un buen evento de matrimonios y ojalá y me den una buena cena por mis 5 pesos que sembré. Eso me gusta. Pero media hora de orar por las cosas que padecen los ministerios, yo ni quiero mencionar cuáles son mis padecimientos, porque no estoy buscando una restauración espiritual verdadera. Estoy buscando ser entretenido. Estoy buscando tener 2-3 horas enfrente de mucha gente para no tener que pelear, para no tener que dar cuentas, para no tener que orar, para no tener que cuidar de lo que Dios me dio. Porque el evangelio de Dios, que es verdadero, siempre va a exponer la falsedad. Cuando los milagros se manifiestan, los que creían tener poder comienzan a temblar y creen. Eso le pasó al tal Simón Mago. Punto número 4. La obra de Dios es verdadera y progresiva. Mira, yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. Quizá alguien te invitó, quizá alguien te engañó diciendo que iba a ser algo diferente y no es lo que pensabas. Quizá viniste porque ya conociste a Dios y sentiste necesidad de buscar un lugar para congregarte. Yo no sé cómo es que tú estés aquí hoy, pero lo que sí sé es de que Dios te anhela con un amor eterno. Lo que también sé es de que Dios tiene visto en ti algo que si tú vieses, quizá ni tú mismo creyeses. Dios quiere hacer una obra en tu vida que será más perfecta que lo que el hombre más perfecto en esta tierra pudiera lograr hacer, haciendo todos los méritos humanamente posible hablando. Dios sí tiene un propósito para tu vida. Pero el poder de Dios no solamente es verdadero, pero muchas veces es progresivo. En el texto acabamos de leer que Simón el mago creyó a lo que vio que Dios hacía a través de los apóstoles. Pero después de haber creído, describe el texto que viendo cómo imponían las manos sobre la gente y recibían el Espíritu, él dijo a sí mismo: yo quiero ese poder. Y se atrevió a ir con los apóstoles y les ofreció dinero para que le pudieran dar ese poder que no se compra con dinero, que no escoge quién tenerlo, sino que Dios en su entera potestad decide a través de quién manifestarlo. Porque muchos de nosotros, si tuviéramos más poder de Dios en nuestra vida, quizá fuésemos más vanos. El poder de Dios, amada iglesia, en tu vida es verdadero. Lo que soñaste aquella noche mientras sufrías para dormirte, Dios te tocó, Dios te habló. Ese ardor en tu corazón cuando estabas atravesando dolor, sufrimiento, desaciertos, desesperanza, fue el toque de Dios a tu corazón. Porque el poder de Dios es verdadero. Pero quizá ese toque que Dios te dio no te haya convertido en un santo, porque la palabra nos dice que nosotros somos llamados a la santidad. La santidad, no así como el poder que opera en Dios, no es algo que Él derrama en la gente. La santidad es algo que nosotros tenemos que buscar, porque sin santidad nadie verá
al Señor. En aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre, como Simón, yo hice poner mis manos sobre unos, y esos unos, algunos por vergüenza cayeron al suelo. Señor, yo hice todo eso en tu nombre. Y el Señor entonces le dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco, porque sin santidad nadie verá al Señor. Punto número 5. Ten cuidado de la gente que dice ser algo y no lo es, porque los frutos revelan las verdaderas intenciones. Pastor, yo he estado orando al Señor por años para venir acá y yo me vi predicando, pastor, a multitudes. Es más, ni aquí, allá lleno. Yo, pastor, me vi predicándole a multitudes, y las multitudes todas eran llenas del Espíritu y había milagros. Pastor, yo he estado preparándome para ese momento. Ah, perfecto, hombre asombroso de Dios, dame un autógrafo. Está bien, mira, pasa y anótate en las clases de crecimiento para que te hagas miembro de la casa y conozcas aquello a lo que Dios según te mostró que tú predicabas, ¿no? Y el hombre aquel, en el ejemplo que doy, haciéndose muy digno, porque tiene mucha experiencia, porque tiene mucho conocimiento, porque es muy grande, se molesta y no vuelve a llegar más. Porque aquel hombre que decía ser un gran hombre de Dios en mi ejemplo, cuando no se le dio lo que pidió, sus verdaderos frutos mostraron sus intenciones. Esa persona no quería ser parte de este remanente, y está bien, no todos son parte de este remanente. Es más, la Biblia dice que aquí dentro de nosotros hay unos que no son de nosotros, y el tiempo lo revela como cuando ya no estén en medio de nosotros, porque si fuesen sido de nosotros hubiesen permanecido, pero como no eran de nosotros, entonces salieron corriendo en la primera presión que sintieron. Entonces salieron decepcionados porque no se les dio la posición que buscaban, porque no todos los que están aquí son de nosotros. Por eso hoy tú tienes que escoger. Si tu corazón se planta en Dios y en esta casa, aceptando lo que Dios está haciendo, te guste o no te guste, creas que eres mejor o creas que puedes ser más importante, si tú eres de nosotros, permanecerás con nosotros, porque los que son de esta casa van a permanecer y van a continuar viendo la gloria de Dios, que va a continuar derramando, porque Dios es fiel a su palabra. Y lo que mostró hace 37 años, y lo que mostró hace 30 años, y lo que mostró hace 23 años, y lo que ha mostrado hace 10 años, lo va a continuar mostrando de generación en generación. Bendito sea su nombre. Dios no ha terminado de comenzar, creo yo. Dios no ha terminado de comenzar. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído, cosas que ni siquiera han subido al corazón del hombre, son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para todos, para los que le aman y esperan su venida. Yo creo que Dios va a continuar haciendo de nuestra vida algo más hermoso de lo que éramos ayer y de lo que somos hoy. Lo creo, estoy convencido. Yo quiero testificar que Dios sigue obrando en la vida de aquel que se crea más espiritual. Entre más espiritual tú crees ser, más ves
cuán lejos estás realmente de serlo. Cuando eres expuesto a la santidad de Dios, te das cuenta qué tan falta de santidad está tu vida. Te das cuenta qué tan lejos estás de alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. De manera que el que hoy entre vosotros crea estar firme, mira que no caiga. Y aquel que no esté firme y que esté en el lodazal, hoy es tu día de oportunidad. La mano de Dios se extenderá, sacará tu vida de donde te encuentras. Su gloria te levantará y hará de tu vida algo de valor. Transformará tu interior y de tu interior fluirán ríos de agua viva. Y yo hoy quiero invitar a que oremos. Vamos a aprovechar el tiempo. Puedo continuar predicando, pero yo creo que Dios puede hacer algo en cada uno de los que tienen una necesidad. Mira, si tú no necesitas nada, no esperes recibir algo. Dios no es el pilón. Dios no te da un extra. Pero si tú tienes necesidad en tu vida, en tu corazón, en tu cuerpo, y tú crees que Dios puede suplir toda necesidad, yo creo que Dios lo puede hacer. Pero vamos a buscar el ser hombres que le buscan con ganas, con intención de a de veras. Y yo hoy quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Y voy a hacer algunos llamados, porque no todo es para todos. La persona que está a tu lado quizá no tenga la misma necesidad que tú tienes. La persona que se sentó atrás quizá no tenga la misma necesidad que tú tienes tampoco. Pero Dios tiene el mismo poder que puede suplir toda necesidad. Entonces, este primer llamado, quiero invitar a todo aquel que quiera pedir a Dios que lo promueva a ser un líder, que lo promueva a ser un cristiano fiel. Has caminado con Dios por años, pero te has dado cuenta, haciendo memoria, que has caminado con un pie dentro de la iglesia y otro pie fuera de la iglesia. Y hoy tú reconoces que quieres ser fiel a Dios. Si eres un líder también de tu casa, de tu trabajo o máximo en la iglesia, y tú dices hoy: Señor, reconozco que te he fallado, he hecho lo que sé hacer de lo bueno, pero también a escondidas he hecho lo que puedo hacer de lo malo. Pero hoy, Dios, yo quiero que me fortalezcas para ser fiel. Si esa persona eres tú, levanta tu mano ahí donde estás. Los que gusten pasar a ese llamado pueden pasar. Aquí va a estar el equipo de oración orando. El segundo llamado que quiero hacer a la congregación es todo aquel que necesite que Dios le muestre el propósito que es mayor de tu padecimiento. Esto es Biblia, esto no es emoción. Has estado sufriendo por tiempo y tiempo sobre tiempo, por mucho tiempo has sufrido, pero no has descubierto cuál es el propósito que Dios puede dar a ese sufrimiento que has vivido por tiempo. Si hoy tú quieres que Dios te muestre el propósito por el cual ha permitido tu dolor, tu sufrimiento, levanta tu mano ahí donde estás o pasa al altar. Aquí no se trata de quién es más santo o quién tiene más necesidad. Aquí se trata de ver la mano de Dios moverse